Hola, bendiciones. Bienvenido a nuestro quinto episodio de Sobreviví Podcast. Sobreviví, grité al viento, no soy derrota, soy el intento. Las marcas son medallas que vi y cada paso me hizo vivir. Un espacio que está dirigido a personas que han vivido y que han sobrevivido a situaciones difíciles, donde mostramos testimonios de fe, de esperanza y de amor. Hoy estamos de fiesta porque tenemos una invitada muy especial, nuestra hermana Iris Adriana. Bienvenida, mi amor. Gracias, pastora. Gracias. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo es tu historia? Bueno, pastora, de verdad que cuando yo tenía 10 años, mamá acepta al Señor. Para nosotros eso fue un cambio radical, de venir de tener nuestras cosas, televisor, nuestros zarcillos, cosas de niñas, juguetes. Mamá nos quita todo eso porque los hermanos en esa iglesia decían que eso era del demonio. Y nos quitaron todo eso y nosotros, bueno, fuimos creciendo con esas limitaciones y esas carencias, teniendo, porque mamá era enfermera y nos podía dar por lo menos un televisor. Y de verdad que eso no nos enseñaban, sino que más bien nos quitaban. Sí. O sea, todo era malo, todo eran limitaciones. Bueno, pasó el tiempo, continuamos, estábamos muy niñas, crecimos bajo esa represión, En esas carencias. en todas esas carencias. Nosotros crecemos y me caso, conozco un muchacho en la iglesia, el músico de la iglesia, yo tenía 14 años. Y bueno, nos enamoramos, decidimos casarnos, yo era muy joven, papá al principio no estaba de acuerdo, pero bueno, después como ya era una decisión, lo aceptó, tenía 14 años. De esa unión nacen mis hijas, nacen mis 3 hijas, o sea, ahorita tuviera 4 porque mi hija menor, que nació en el año 92, ella, bueno, nosotros, fue una sorpresa tener la niña porque yo estaba comenzando en el seguro, a trabajar en el seguro y no podía estar embarazada porque si no, no me iban a dar cargo. Más sin embargo, Llegó como una sorpresa. Llegó como una sorpresa el embarazo de mi hija, ya yo tenía mis 2 hijas mayores. Ajá, pero en ese tiempo, cuando te casaste, ¿seguías en la iglesia? No, nosotros nos apartamos porque fueron momentos de represión, de disciplina. Se nos metían en la vida de nosotros, si nosotros peleábamos, disciplina, si no íbamos un domingo a la iglesia, disciplina. Se te mostró un Señor, se te mostró un Dios como que ese Dios con el mazo ahí, ese Dios que todo el tiempo te está ahí reprendiendo, castigando, ese fuego consumidor. O sea, un Dios que no era de amor, sino para castigarnos. Eso te hizo apartarte. Nosotros nos apartamos porque yo no conocía el mundo, prácticamente no conocía el mundo y tenía la curiosidad. Sentía la curiosidad porque sí tenía compañeras que ellas, yo las veía arregladitas y yo no, yo tenía que usar mi falda por debajo, yo era muy delgada y entonces me veía mal. Porque era un adolescente, a pesar de que estaba casada, era un adolescente. Claro. Y nos apartamos, eso nos fue alejando. Un día me recuerdo que le dije a William, no fui virtuosa, le dije a mi esposo, mira, yo no voy a ir más a esa iglesia. En esa iglesia nos regañan mucho y se meten mucho en la vida de nosotros. Vámonos a parquear agua. Fue nuestra primera que nos descarriamos. Fuimos a parquear agua. Recuerdo que fuimos a Cliff, comimos helado, banana split, bueno, fuimos allí. Sí, después de eso, consigo trabajo en el seguro, le digo a mamá, mi mamá dice, bueno, hija, por lo menos gradúate de bachiller para yo conseguirte trabajo en el seguro. Y yo le dije, sí, mami, porque mamá era enfermera. Consigo trabajo en el seguro, quedó embarazada de la niña, yo salí, Dios mío, ahora quedé embarazada, pero bueno, culminé mi embarazo, bueno, esa niña vino a traernos alegría, bella mi hija. Claro, las niñas no estaban tan grandes, pero tampoco estaban tan pequeñas, mi hija mayor tenía 8 y la otra tenía 7. Nace la niña y bueno, alegría, emoción, yo sentía, bueno, tantas cosas, pero yo estaba estudiando nutrición. Ese día me recuerdo que fue un 4 de julio, dejo mi hija con mi mamá porque bueno, iba a clase, tenía pasantías en el Hospital Central.
Y yo recuerdo que en la mañana cuando salimos de la casa ella iba tan alegre, despidiéndose de todos y bueno, contenta y todo donde pasábamos, la niña, bueno, emocionado con la niña. Recuerdo que cuando llegó de mi guardia, porque era mediodía, que llegó de mi guardia, estaban todos los niños así en un porchecito que había en un apartamentico que había un anexo, que había en la casa de mamá en Francisco de Miranda, y habían varios niños, pero estaba un mecánico acomodando el carro de nosotros que estaba malo, y él sacó un poquito de gasolina y la niña lo aló y se le fue todo por la nariz. Yo venía llegando y cuando yo voy saliendo hacia el patio de la casa de mamá... ¿Cuántos años tenía tu hija? 1 año. 1 año y 15 días. Bueno, esos fueron momentos terribles porque yo agarro a mi hija, o sea, yo voy saliendo a ver la niña y en lo que yo voy saliendo, me recuerdo que yo me había quitado mi ropa, andaba en chores, andaba en chancleta, que yo veo que ella se desploma, yo agarro a la niña en los brazos y salgo corriendo, pues yo salí corriendo porque vi que la niña se desmayó y no se la entregué a nadie, sino que yo salí corriendo, me recuerdo que iba saliendo un vecino y yo me monté en ese carro y él se me quedó viendo y yo le dije que me llevara a algún sitio que mi hija le había caído gasolina, pero yo pensaba que era en los ojos. Yo dejé a todo el mundo detrás de mí corriendo y yo salí a la calle. Y bueno, él me llevó, me acuerdo que me llevó al centro médico Maracay, mamá llegó después, mi mamá era enfermera, mamá llegó después y bueno, ahí le hicieron los primeros auxilios, pero obviamente yo no tenía para pagar una clínica y me la refirieron al Hospital Central. Bueno, en el Hospital Central ella estuvo desde la 1 del día, desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, que la niña comenzó a llorar, y llora. Y bueno, la niña, la doctora se levanta, la ve, y comenzaron a reanimarla, le colocaron su ambú para reanimar la niña, y la niña muere. En ese momento, ¿Tú sentiste lo que sentimos todos, que el corazón se te partió en dos? ¿Sentiste era que culpa, sí, lástima, no sé, tantas cosas? Me recuerdo que yo agarré la niña en mis brazos, ella estaba muerta, agarró la niña en mis manos y salgo corriendo. Yo estaba sola porque ya todos se habían ido, porque ya era tarde, pues. Yo le dije, no, la niña está bien, la niña se va a recuperar, ella no lo tomó. Claro, yo no sabía que ella lo inhaló y era peor. Bueno, yo salgo corriendo con mi niña muerta, salí corriendo a buscar a mi mamá para que llorara. Yo pensé que, no sé, la esperanza, que ella iba a vivir. Salí corriendo y cuando iba llegando al estacionamiento los vigilantes me la quitaron porque ella estaba muerta. Bueno, después de allí, fuerte. Yo soy muy alta, yo mido 1,70 y yo me recuerdo que llegué a pesar 49 kilos. Me corté el cabello, le boté todos los juguetes a las niñas, arbolitos, juguetes, todo. el Niño sentimiento Jesús, de culpabilidad? las niñas se las llevó una compañera de trabajo y no sé, no quería nada, yo quería era morirme. Me sentí culpable, no sé. En el velorio de la niña me recuerdo que llegaron muchos hermanos porque mi mamá sí era cristiana, pero todos los que se nos acercaban y nos decían que era culpa de nosotros por la vida que llevábamos, porque nos habíamos apartado del Señor. Eso me llenó de rabia. Te endureció el corazón. Yo no quería saber nada de los hermanos. Me alejé de mi mamá, de mis hermanos, yo no quería nada. Nosotros nos refugiamos en amigos. No, en la iglesia no conseguiste el consuelo, los hermanos llegaban y no recibiste consuelo, simplemente como que te mostraron el Dios que el que me la hace, me la paga. Así como que te apartaste de mí, por eso Dios te quitó tu hija. Y bueno, ese sentimiento de culpa, de que le fallaste a Dios y también a tus hijos, que no fuiste una mujer virtuosa, bueno, eso me alejó. Lo hice peor. Te falta de madurez. El corazón. Y claro, ¿Cómo la iglesia puede ayudar a muchas personas, pero también por la falta de conocimiento, por la falta de empatía, la falta de compasión, esa compasión que habla Jesús, de que nosotros tenemos que sentir compasión por la gente, amarlos como Él lo amaba? ¿Cómo
esa falta de empatía, de compasión, puede endurecer el corazón de alguien. Sí, de verdad que nosotros después de eso duramos muchos años apartados. Claro, nosotros nos refugiamos en las amistades, nos llevaban a beber, a bailar, a viajar, y nadie nos juzgaba. No era porque lo hiciste o lo estás haciendo mal, sino bueno, el alma de la fiesta. Nosotros éramos el alma de la fiesta, los más divertidos, los más alegres. En mi casa siempre se hacían fiestas. Y bueno, eso nos fue apartando, o sea, lanzando. Si orábamos media hora, ya no orábamos nunca. No buscábamos de Dios, nunca le enseñamos a nuestras niñas que venían levantándose eso bonito de que tienen que buscar de Dios, de que tienen, no, nada. Es que realmente lo que pasa es que a ti se te mostró un Señor que vienes a quitarte, que vienes a pegarte cuando te castigas, cuando te portas mal. Se te mostró un Señor que no viene a sumarte en la vida, sino que más bien viene a restarte. Y eso, tú no querías mostrarle eso a tus hijas, por eso es que no recibieron esa enseñanza, porque tú lo único que hacías era como que no lo sabías, pero las protegiste de ese sistema. De cierta forma, yo decía, bueno, cuando ellas tengan la edad, ellas tienen que buscar de Dios. Ellas van a buscar de Dios pero siempre con la religiosidad, ¿sabes? Eso me alejaba más del Señor, porque en varias oportunidades intentamos buscar del Señor, pero siempre le buscábamos como que, no, ahí no se hace eso. Mira las hermanas cómo se visten, mira cómo hablan, no, ahí no es. Eso nos alejó, bueno, mucho tiempo, hasta que, bueno, pasó un incidente con una sobrina de mi esposo y su hija me pedía que le orara. Obviamente ellos saben que si nosotros no creemos en brujos, si nosotros no creemos en Biblia, en imágenes, debemos de creer en el Dios, pues en el Evangelio que creíamos. Y ella me decía en ese momento, tía, ora por mi mamá. Wow, ora por mi mamá. Un día antes habíamos ido a una fiesta y habíamos bebido hasta bueno. Y yo, bueno, Dios, perdóname, pero ayuda a esta mujer. ¿Te sentías indigna, aunque sea de acercarte al Señor y de orarle? Sí, me sentí. Porque la palabra dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y en ese momento de angustia, pues te sentías como indigna, aunque sea de acercarte a tu Padre y decirle, Señor, porque siempre se te mostró un Dios malo, un Dios que castiga. Ciertamente, de verdad que sí. Y bueno, después de eso, mi esposo le dio un infarto y estuvimos en el cardiológico. Fueron momentos de angustia. Bueno, todo el que ha tenido un familiar hospitalizado sabe lo fuerte que es, de incertidumbre. Tampoco, ¿cómo orábamos? ¿Cómo buscábamos de Dios si no? Se me había olvidado cómo orar, cómo acercarme a mi Padre, que es tan fácil, que solamente con entregarle mi corazón era fácil. Y para mí era tan difícil y yo lloraba, me sentía. Y llegó un muchacho que también andaba con nosotros, un colega de mi esposo que es abogado, ya él se había reconciliado. Y él fue y nos habló esa tarde y oró por mi esposo. Mi esposo después de eso se recuperó y yo le dije a William, no, William, tenemos que buscar del Señor. Eso fue el detonante que te dijo, ya, hasta aquí se acabaron las rumbas, se acabaron las fiestas, se acabó todo esto. Fue lo que detonó de que tú otra vez buscaras al Señor. Sí, comenzamos, nosotros tenemos familiares que son pastores y bueno, fuimos a varias de esas iglesias, nos recibieron con mucho amor. Todavía nosotros vamos y somos muy queridos, pero yo digo que nadie es profeta en su tierra. No, yo quería era algo donde nosotros no nos tomaran en cuenta, ¿sabes? Donde no supieran tu pasado, no supieran que nosotros no existimos, que nosotros llegáramos a la iglesia los domingos o los días de servicio y estuviéramos ahí, recibiéramos la palabra y para atrás. O sea, no quería a los hermanos en mi casa, no quería la gente intrometida en mi casa. Sentía que si iban a mi casa era a decirme esto está mal, esto está bien, a ver cómo la vida que llevábamos. No quería eso. Pero no, llegamos a... Tú andabas de incógnita. Pero llegamos a Cairo y Cairo nos recibió como familia, ustedes son muchísimos más jóvenes que nosotros y sentimos, ¿sabes? Ese calor de padre, eso que yo me recuerdo una vez que te comenté que en la casa hicieron una reunión y me dijiste, no importa, si el justo cae. Y yo, no, yo no bebí, pero
Pero, o sea, no era eso juzgándome, pues, como que mira, lo estás haciendo mal, tienes que arrepentirte, estás en disciplina. No, por el contrario, siempre esa calidez, esa hermandad, eso bonito, pues, que se busca en la familia, que no somos familia perfecta, pero sí cuando uno de nosotros nos necesitamos, estamos allí para apoyarnos. Eso sentí yo en Cairo, y creo que mi esposo también. Qué bueno, mi amor. Qué bueno que pudimos reivindicar de alguna u otra manera tanto daño que ha hecho la religión, porque tristemente la religión nos ha hecho mucho daño. Yo tengo una tía que ella una vez quería entrar a una iglesia y quería buscar del Señor, y resulta que ella iba en minifalda, y ella en ese momento ella sentía la necesidad de buscar del Señor, y ella quería buscar del Señor, y cuando ella llegó a la iglesia, que la vieron en minifalda, le dijeron vaya, cámbiese y regresa otra vez, se pone una falda larga y regresa otra vez, y eso a ella le endureció mucho y la alejó del Señor. Y qué triste de verdad que nosotros no somos, o sea, hay mucha gente, mucha iglesia, muchos cristianos que le hace falta a Cristo, ¿sí? Le hace falta a ese Dios amoroso, porque la palabra dice, Dios es amor. Y el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor es el que uno espera que esté allí abrazándolo en esos momentos difíciles, porque a comparación de ti, cuando a mí se me va mi hija, yo tuve la comprensión allí de mi pastor, que estuvo allí ayudándome, de la familia, toda la familia ahí, no, tú puedes, tranquila. Qué importante es el apoyo en ese momento, ¿verdad? Sí. Porque tú te refugiaste en tus amigos, porque tus amigos no, a lo mejor no te daban esa palabra de sabiduría ni nada, pero al menos te dejaban llorar con ellos. Vamos a beber y vamos a llorar. Y lloramos juntos. Qué importante es que ser ese compañero. La Biblia dice llorar con los que lloran, reír con los que ríen, y que la iglesia pueda entender eso, y que tú en este tiempo tú te levantes, porque todo lo que nosotros pasamos se convierte en experiencia, se convierte en algo que tú puedes ayudar a otros, que en este tiempo tú te levantes como esa voz de que, bueno, yo conocí un Dios que estaba con la correa siempre en la mano para pegarme, pero llegó un tiempo en mi vida, llegó el tiempo Kairos en mi vida, que me hizo conocer a ese Dios que es amor. A ese Dios que me da tranquilidad en medio de todo esto, a pesar de que ha pasado tanto tiempo de la muerte de tu hija. Podemos decir que todo fue una enseñanza para ti, que tu hija vino a enseñarte algo. Mucho. Yo hoy en día, claro, a mí me duele todavía. Cada 5 de julio yo recuerdo a mi hija como que si fuera hoy que sucedió eso. Y sé que fue duro, pero sí me enseñó muchas cosas. Mi hija me trajo ese pedacito de cielo que necesitábamos en ese momento de angustia, de que yo no iba a conseguir mi cargo. Mi hija nació a no ser tan dependiente, porque, ¿sabes? Cuando mi hija muere, yo me venía del hospital central a pie. O sea, yo estaba como descoordinada, de verdad. Yo me venía a pie hasta el terminal. Y nosotros vivíamos en Palo Negro. Y ella se la enterraron en el cementerio de Palo Negro. Yo me recuerdo que todos los días yo iba allá. Y yo me encerraba en mi cuarto a llorar y decía, Señor, si de verdad los muertos se aparecen, mi hija, dame una oportunidad que se me aparezca. Y yo me recuerdo que quedaba embarazada como para que la niña naciera otra vez dentro de mí, y las perdía, porque pesaba 49 kilos, yo mido unos 70, o sea, estaba muy delgada, muy desnutrida. Y, wow, yo me recuerdo que, no, Dios no se reta. Yo me fui al cementerio y le decía, hija, hasta hoy te visito acá, porque ya estás aquí. Y me recuerdo que llegaba a la casa y pérdidas espontáneas. O sea, era peor porque eran hijos míos, formaban parte de mí. Un día llorando le dije, Señor, ¿por qué me quitas mis hijos? ¿Por qué? ¿Por qué tanto daño hice yo que tú me quites mis hijos? Entonces, no, Dios no castiga. Nosotros mismos con nuestras acciones provocamos los castigos para nosotros mismos.
Sí, es que son consecuencias, no es que Dios te los quitó, sino que tu cuerpo no tenía No las estaba, vitaminas, no. todo lo que necesitaba para que se formara. Yo recuerdo que yo 2 veces salí en embarazo también y yo sentía como que cada vez que los perdía era como que mi Se hija me se murió volvía a igual yo. morir. Y era el subconsciente como que te dice, si sales embarazada es como que es una regresión, como que viene allí, Sí. y realmente no es así, No, después porque nació mi hijo. cada hijo tiene su esencia, pues nunca va a regresar uno tras otro, pues. Después nació mi hijo William. Y bueno, de bendición mi hijo. Mis hijos son una bendición. De verdad Gloria que a sí. Dios, qué bueno. Ellos también van a estar acá y van a bendecir al Señor igual que nosotros. Amén. Claro que sí. Bueno, Iris, de verdad que qué tremendo testimonio el tuyo, porque tú no solamente has sobrevivido a la pérdida de tu hija, tú no solamente has sobrevivido a la pérdida de tu hija, sino que sobreviviste a la religión, Sí, esa amén. religión fuerte, esa religión que no perdona. Y hoy en día, ¿cómo te sientes con respecto a eso? Me siento libre. Siento más empatía por las personas que, que tienen debilidades, porque yo las viví. O sea, yo he estado allí. No juzgo, sino que ahora ayudo, porque yo vengo de allí. Sí. Antes no, antes era juzgar. Claro, a mí no me dio tiempo de condenar a nadie porque yo estaba muy pequeña, pero creo que si de haber crecido así, o sea, de haber continuado así, fuera severa, porque eran limitaciones, ahora no. Ahora siento que es fácil ayudar a otro que está caído. Y siempre lo he dicho, si uno no tiene nada que decir, bueno, mejor uno se queda callado allí, la boca. O sea, si yo llego a un sitio y o sea, me interesa que las personas sepan que yo la estoy apoyando. Pero si no tengo nada sabio, que nada que venga de parte de Dios, yo mejor me callo. Estoy allí, los abrazo, pero no digo nada, porque eso nos marcó a nosotros como pareja. De repente no teníamos la madurez espiritual, pero nos marcó y nos alejó. Y fíjate que eso sí dejó secuela en ti, porque cuando querías buscar al Señor y veías las iglesias como que no, aquella es mundana, aquella es... Sí la dejó. Pero gracias al Señor que eres Ya libre. no, soy Gracias libre. al Señor Él que me eres libertó. libre y que eres una nueva persona, que tú junto a tu esposo sirviéndole al Señor, y que este es un nuevo tiempo para ti, donde veremos que el tiempo no se recupera, ya el tiempo que se perdió, pero lo que sí podemos es darle valor al tiempo que nos queda. Amén. Comenzar a darle valor, a darle significado a todo lo que el Señor permitió que tú pasaras, pues que ahora tú te conviertas en una voz para ayudar a tantas personas que han vivido situaciones fuertes, situaciones de que mostrarle ese Dios tan fuerte, tan malo. Fíjate que el pueblo de Israel era un pueblo que era fuerte, Tremendo. que era un pueblo que un día, Señor, queremos carne, toma carne, queremos pan, Agua. toma pan, queremos agua, toma. Pero ahí nosotros vemos que el Señor estaba ahí con paciencia, allí ayudándolos a ellos. Y siempre tratándolo como que este es mi pueblo, este es mi pueblo. Hasta el momento de que, bueno, ya altaron al Señor, pero el Señor tiene paciencia con sus hijos. El Señor ama a sus hijos y son pacientes para con ellos. Ese momento que tú viviste, bueno, en vez de las personas llegar a señalarte, mira, Iris, este es el momento indicado para que tú volvieras al Señor. Pero bueno, nunca es tarde. Gracias a Dios que esto te dejó una buena enseñanza. ¿Qué le puedes tú decir a todas aquellas personas que están sufriendo a causa de la religión? Que pongan su confianza en el Señor y que Dios no castiga. Que todas las acciones produce, toda reacción produce toda acción produce una reacción. Y que nosotros debemos de enfocarnos en el Señor, que Él es amor. Él nos ama, Él nos suple, Él nos ayuda. Y que no se sientan como que si Dios los está castigando, no. Hay que ver más al Señor. Así es, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Que no se fijen en el hombre, porque todos tenemos errores y defectos.
Eso también me enseñó eso. Yo cuando recién llegamos a Cairo, no, que fulana de tal, que son, que no son, que hacen. Yo a ellos no los conocía. Yo, yo voy a buscar del Señor. Es más, las iglesias son hospitales. Yo siento que las iglesias son hospitales donde llegamos todos con distintas patologías, distintas enfermedades, y el Señor tiene misericordia en nosotros y nos tiene aquí en estos lugares. Así es. El Señor permite que nosotras vivamos situaciones difíciles, que todos vivamos estos tipos de situaciones, porque Él necesita guerreros entrenados en todas las áreas. Todas las áreas. Y el Señor te entrenó a ti y esperamos en el nombre de Jesús poderte ayudar cada día más para que tú ayudes a otros. Porque hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Recibimos la restauración de parte del Señor, pues vamos a dar de gracia a los demás a que sean restaurados también. ¿Qué palabras finales puedes darle tú a todo aquel que te está viendo? Esa Iris que el Señor le dio como un nuevo comienzo, un nuevo respirar. Wow. Alegría, libertad. El Señor de verdad nos hizo verdaderamente libres. Ahora veo a las personas que no están en la iglesia, que no han aceptado al Señor como hijos de Dios, como merecedores de esta gracia, de esta libertad que Dios me dio a mí, que Dios le dio a mi esposo, que nosotros como pareja ahora somos libres y entendemos de que a pesar de cualquier circunstancia, Dios está de nuestro lado. Amén. Restaurándonos, amándonos, protegiéndonos, dándonos la provisión. Amén. Y que no les dé miedo hablar con Dios, acercarse al Señor, que Él solamente lo que quiere es un corazón contrito y humillado, que Él no quiere palabrerío, que Él no le importa que no sepa ese palabrerío que otros tienen para orar. Él solamente quiere tu corazón. Y si tú te humillas delante del Señor, Él te va a escuchar. Corazones dispuestos y disponibles. Gracias, mi amor, por compartir tu historia. Gracias por dejarnos saber y mostrarle al mundo, todo el que pueda ver esto, mostrarle que no solamente tenemos un Dios que nos da palos, que nos cuerea, sino que tenemos un Dios que también está allí apoyándonos y que en esos momentos cuando nos caemos, nos raspamos, necesitamos ese Padre que nos diga, ven, sí, ayúdanos. Y no solamente que venga y nos meta el dedo en la llaga y nos castigue y nos pegue. O por su culpa. Sí, así es. Simplemente es que hay que saber de que si nosotros hacemos algo que no está conveniente, pues todo va a traer una consecuencia. Gracias por compartir tu historia, gracias por aceptar la invitación. Gracias. No podemos decir que eres una sobreviviente, podemos decir que eres una mujer hecha para adelante, una mujer, una vencedora, porque no te quedaste allí con ese resentimiento, con ese odio de que, bueno, el evangelio me trató mal, porque hay mucha gente que se ha muerto y otra gente que se han muerto en otras religiones, porque simplemente me trataron mal en la iglesia, sino que tú siempre sentías la necesidad de volver, siempre sentías la necesidad, porque la palabra de Dios dice que los que son mis hijos, nadie los arrebatará de mi mano, y tú como hija volviste a redimir. Gracias por compartir tu historia, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por ser una sobreviviente, y a ti también te invitamos, si hay una historia que tú quieras contar, que quieras declararle al mundo entero cómo Dios cambia nuestra historia, cómo Dios cambia nuestro lamento en gozo, cómo Dios nos ayuda cualquiera sea la circunstancia que nosotros estemos pasando. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda, así que te invitamos a contar tu historia. Gracias.